Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de OCaml y la recursividad, y en este vídeo vamos ya a ver lo que es la recursividad. En el curso de programación en Pascal también tengo un vídeo y un pequeño seminario donde vimos la recursividad y algún ejemplo de función recursiva en el lenguaje de Pascal. Entonces yo os recomiendo que veáis ese vídeo porque ahí lo expliqué más detenidamente y cómo se trabaja con la pila cuando se hacen llamadas recursivas. Entonces, en esencia, ¿qué es la recursividad? Pues la recursividad es una técnica de programación en la que nosotros definimos el resultado de una función a través de la propia definición de la función. Es decir, por ejemplo, no quiero basarme en ejemplos que ya todos conocemos, sino en algún otro ejemplo muy sencillo. Entonces, por ejemplo, imaginemos entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos una lista de la compra donde tenemos un número determinado de elementos. Imaginemos 10, por ejemplo, por poner un caso concreto y así poderlo analizar. Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, por ejemplo, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, bueno, simplemente 5, vamos a tener 5 elementos. Entonces, claro, aquí, ¿cómo contamos estos elementos? O sea, podemos decir, ¿cuántos elementos tenemos en la lista de la compra? Tenemos elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 y elemento 5. Si los contamos todos, pues son 5. Claro, pero esto lo podemos ver de otra manera. ¿Cómo? Pues quitamos este elemento y miramos el tamaño de esa lista. O sea, el elemento de esta lista pues es igual a 1 más 1 más 1 más 1 más 1 de cada elemento. Si esto es un elemento, pues más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto. Entonces, así conformamos la longitud, o sea, el número de elementos de nuestra lista. Pero claro, recursivamente, es decir, a través de la propia definición, pues podemos decir que el tamaño de esta lista de elementos pues también puede ser el tamaño del primer elemento, o sea, el primer elemento en sí, 1 más el tamaño de la lista restante, o sea, más 2 más 3 más 4 más 5, que a su vez, si sustituimos esto por 1, pues es 1 más la lista restante, o sea, que a través de la propia definición, pues vamos sacando el resultado de toda la solución final. Bien, cosas a tener en cuenta a la hora de trabajar con la recursividad, pues que vamos a tener uno o más casos base, al menos uno, para poder parar la recursividad, y luego un caso recursivo donde llamaremos a nuestra función. Entonces, vamos a ver el típico ejemplo de factorial de una función y posiblemente en un vídeo posterior, cuando hagamos la diferencia entre recursividad terminal y no terminal, o de cola y no cola, pues ahí veremos cómo crear la función factorial de una forma más eficiente, o al menos que funcione. Entonces, no es que de la forma que lo voy a hacer ahora no funcione, sino que su funcionamiento tiene un rango limitado. Entonces, bueno, vamos a definir una función recursiva que nos calcule el factorial de un número y decir que en OCaml, evidentemente existen funciones anónimas, pero jamás vamos a poder definir una función anónima con recursividad. Todas las funciones recursivas en OCaml tienen un nombre, tienen asociado un nombre. Entonces, por ejemplo, let factorial y va a recibir evidentemente un entero n. Entonces, por pattern matching igual a function, entonces tiene una entrada n, que no tiene una entrada, no escribimos el argumento, y supongo que ya todos conoceréis la función factorial. Si no son matemáticas, en el vídeo de Pascal de recursividad también lo expliqué. Pues el caso base es que
caso base es que la entrada sea 0, entonces el factorial es igual a 1. Bien, que la entrada, bueno, podemos también poner una excepción. Entonces, por ejemplo, podemos decir que si tiene una entrada n cuando n es menor que 0, entonces hacemos un raise, es decir, levantamos entre comillas, llamamos al constructor invalid argument y le pasamos el string menor que 0, por ejemplo. Bien, caso de que sea 0, devolvemos 1. Caso de que cualquier otro caso, porque ya van a ser números enteros mayores que 0, o sea, va a ser 1, 2, 3, 4, pues, ¿cómo es la solución de esto? Pues, claro, aquí el problema es que vamos a tener que utilizar la entrada. Entonces, aquí simplemente le podemos dar un nombre, por ejemplo, entonces, aquí también es mejor que utilizar y luego abajo n para que se vea más claro. Entonces tenemos una entrada n, la nombramos n. Entonces, ¿cómo es el factorial? Pues el factorial se resuelve como n por el factorial de n-1 y todo esto lo encerramos entre paréntesis. Bien, otra cosa que hay que colocar para definir una función recursiva, porque claro, esto así no va a funcionar, porque una vez que llegue aquí no va a saber lo que es factorial. Entonces, para utilizar funciones recursivas en OCaml debemos colocar la palabra reservada rec después del let. Así ya sabemos que estamos trabajando con una función recursiva. Entonces, esto es una función que utiliza pattern matching, es una función recursiva y como veis simplemente es esto. Bien, tipo de esta función, recibe un entero. Aquí lo estamos ya comprobando, simplemente con esto sabemos ya que es un entero. ¿Qué devuelve? Pues aquí también vemos un 1, o sea, aquí ya sabemos que devuelve un entero. Entonces, vamos a copiar esta función, la vamos a pasar por el top level de OCaml y nos dice que factorial es una función que toma un entero y nos devuelve un entero. Entonces, factorial de -1, a ver qué nos dice, invalid argument, menor que 0. Factorial de 0, 1, correcto. Factorial de 1, 1, correcto. Factorial de 2, 2, correcto. Factorial de 3, 6, perfecto. 4, 24, 5, 120, 6, 720, etc. Bien, como veis, funciona esta función factorial. Bien, vamos a probar el factorial de 15. Bueno, evidentemente se ha pasado. Pero esta función no es recursiva terminal. Bueno, de todas formas eso ya lo veremos y eso resulta inconveniente para la pila, porque ¿qué ocurre si llamamos muchas veces a la pila? Pues que en la pila se almacenan todos los contextos de las llamadas de las funciones y con todos los datos, y si la llenamos, pumba, excepción, Stack Overflow y se termina la ejecución. Entonces eso nos limita la ejecución, o sea, las posibilidades o la eficiencia nos impide poder trabajar con valores o con argumentos más grandes. Entonces, para eso aplicamos técnicas para transformar funciones recursivas no terminales a terminales de tal forma que OCaml va a entender esa recursividad como ciclos y por lo tanto se va a poder ejecutar sin ningún problema ante cualquier argumento. Bien, siempre y cuando el hardware lo soporte. Bueno, pues esto ha sido una introducción a la recursividad. No he explicado detenidamente lo que era la recursividad. Si queréis ver más detenidamente lo que es, podéis ir al vídeo ese del curso de Pascal sobre recursividad. Y de esta manera definimos funciones recursivas en OCaml. Además utilizamos aquí pattern matching. No es obligatorio evidentemente utilizar pattern matching, pero lo utilizamos, y muy importante la palabra reservada rec. Os digo que seguramente al principio se os va a olvidar esa palabra, y si no os va, si no funcionan, o sea, si no os compila estas funciones, pues siempre fijaos en si habéis puesto la palabra reservada rec.
Bien, pues esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, agregad a favoritos para acceder más fácilmente y suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.